Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer podcast de La Lupa en la Historia. Este es un desprendimiento de la revista La Lupa en la Historia que venimos haciendo desde hace unos meses. Somos profesoras de historia, mi nombre es Mariela, y decidimos armar estas vías de comunicación para interesar a los alumnos también a que profundicen sus estudios en temas que quizás no son tan conocidos o desarrollados dentro del currículum escolar. Este podcast va a aparecer cada 3 meses, va a tener la misma división de las revistas, va a haber una introducción, un desarrollo y una conclusión final. Y para este primer podcast elegimos la relación entre Mitre y Sarmiento, una relación que comenzó siendo muy amistosa y terminó con ambos hombres enfrentados en batalla. Una batalla que se va a llamar La Verde, que cuando estemos llegando sobre el final del podcast la vamos a desarrollar más. Como hemos dicho, primero vamos a hablar de cada uno de ellos, una breve reseña de su vida. Luego vamos a hablar de la relación entre ellos para llegar a la ruptura de esa relación. Y como último, antes del cierre del podcast, vamos a hablar de esta gran batalla que fue La Verde. ¿Sí? Batalla poco conocida y que casi no se desarrolla. Y vamos a ver que tiene ahí un par de cuestiones históricas que no están bien definidas, pero ya vamos a entrar en el tema. Vamos a comenzar dando las vías de comunicación, ¿sí? Que son importantes porque tanto la revista como estos podcasts que van a aparecer cada 3 meses, los queremos hacer con su ayuda, ya sean alumnos, ya sean profes, simplemente oyentes amantes del tema histórico. Y una de las vías de comunicación es este video que están escuchando, ¿sí? Poniendo likes o comentarios debajo del mismo, o un mail, ¿sí? Que es el siguiente: lalupahistoria@gmail.com. Lo volvemos a repetir para que puedan anotar tranquilamente: lalupahistoria@gmail.com. Bueno, vamos a comenzar, como dijimos, con una breve biografía de cada hombre, estos dos grandes hombres de la historiografía argentina, ¿sí? Que tanto incidieron en la conformación del país como nación. Y vamos a empezar por Mitre, quien nació en Buenos Aires en 1821 y en su adolescencia se tuvo que exiliar en Montevideo. Bien, allí en Montevideo se va a enrolar en las filas militares del país hermano y va a hacer sus primeras armas en el periodismo, ¿sí? Va a escribir en 2 de los más importantes diarios de Montevideo, cosa que le va a traer ciertos problemas porque sus escrituras van a ser contrarias a Rosas, ¿sí? Y varias veces el gobernador de Buenos Aires va a pedir que Montevideo lo extradite, ¿sí? Montevideo no quiere, y va a ser exiliado a Chile, donde, como ya veremos más adelante, va a conocer a don Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Volverá a Buenos Aires o a la Confederación o a lo que antes eran territorios del virreinato en 1831, ¿sí? Para enfrentarse, perdón, 1831, 1851, para unirse a las tropas de Urquiza cuando éste se levante contra Rosas. Y va a vencer, ¿sí? Va a vencer junto a los otros hombres de Urquiza y va a quedarse ya aquí en Buenos Aires, teniendo ya más decisiones políticas y siendo un defensor de Urquiza desde sus diarios que va a fundar aquí también en Buenos Aires. En 1862 se va a proponer como presidente, ¿sí? De la Argentina, de la incipiente nación argentina. Va a ganar, ¿sí? Y le va a pedir
a su amigo Sarmiento que sea gobernador de Salta. Bien. Y va a ser en 1868, luego de terminar su mandato como presidente, senador por Buenos Aires. Y finalizará sus días aquí mismo en Buenos Aires en el año 1906 y será enterrado y sus restos descansarán en la Recoleta. Hasta aquí hemos dado un pantallazo sobre la vida de Bartolomé Mitre, ¿sí? Para quien le suena conocido y no sabe demasiado, es el fundador del diario Mitre, del diario, perdón, La Nación, no Mitre, y que actualmente se sigue emitiendo a través de las redes sociales y de internet, ¿sí? Ya no tanto en ediciones impresas como en un principio. Bueno, nos vamos a ocupar ahora de el padre del aula, del prócer sanjuanino don Domingo Faustino Sarmiento, quien nació en San Juan en 1811, ahí muy cerquita de la Revolución de Mayo. También se va a ver exiliado, no su adolescencia, sino un poco más grande ya, hacia Chile, esta vez, porque en San Juan estaba Facundo Quiroga, ¿sí? Y Facundo Quiroga tenía buena relación con Rosas. Sarmiento era opositor a Rosas, también, al igual que Mitre. Y ante esta situación, se va a ver obligado Sarmiento a exiliarse a Chile. Ahí va a ser donde se van a conocer estos dos hombres, que ya vamos a decir más o menos alrededor de qué año y demás. Pero estando en Chile, también va a hacer sus armas en el periodismo don Domingo Sarmiento. Y sigue siendo opositor a Rosas, va a ir involucrándose con el tema de la cuestión educativa y demás que hemos conocido y que da para hablar en otro podcast o en alguna revista exclusivamente de esa situación de Sarmiento. Pero bueno, va a volver también en el 51 para unirse en las filas de Urquiza y batallar contra Rosas. Una vez que gana, ¿sí? Van a seguir, al igual que Mitre, en Buenos Aires y van a meterse en política y en la cuestión periodística. Sarmiento no va a ser tan defensor de Urquiza como lo fue Mitre, que decíamos anteriormente. Va a tener ciertas discrepancias en su accionar. Pero bueno, cuando su amigo Bartolomé Mitre llegue a la presidencia, va a aceptar ser el gobernador de la provincia de San Juan. Va a suceder que en 1863 va a tener un conflicto con el Chacho Peñalosa, un caudillo de los últimos que quedaban de la época de los grandes caudillos de las provincias del interior, y Sarmiento, como gobernador de la provincia, lo va a perseguir y va a darle alcance y lo va a ejecutar de una manera bastante cruenta. Como ya dijimos, Sarmiento es un personaje que tiene también su riqueza para hacer un post o una revista particular. Ya hemos hecho una revista hablando, por ejemplo, de su pasión por la astronomía, que lo llevó a fundar varios observatorios dentro del país. Pero bueno, como dijimos, va a ser tema para otro post. Así que bueno, el gobierno de Mitre no vio con muy buenos ojos esta persecución y esta matanza del Chacho Peñalosa por parte de Sarmiento, y antes que se generara toda una situación problemática, decide que Sarmiento se vaya como embajador a Estados Unidos. Estando allí, va a tener más cercanas las ideas políticas de qué tipo de gobierno quiere tener, va a tomar muchas ideas de la política estadounidense y se va a involucrar mucho también con las distintas cuestiones educativas, tanto europeas como estadounidenses. Y de allí le va a surgir la idea de postularse él como presidente.
cosa que lo va a hacer y en 1868 va a lograr la presidencia, ¿sí? Vamos a ver, dentro de un ratito, cuando hablemos de la relación entre ellos, entre Mitre y Sarmiento, que no va a surgir con el apoyo que pretendía Sarmiento de su amigo Mitre. Pero bueno, hasta acá una breve reseña de cada uno, lugares donde nacieron, cómo se involucraron tanto en la política como en lo militar, cómo llegaron al poder político dentro de la actual Argentina. Bien, ahora vamos a hablar en una segunda parte de cómo se conocen estos dos hombres. Estos dos hombres se conocen alrededor de 1846, estando ambos en Chile. Recordemos que ambos estaban exiliados en Chile. Y el exilio era, volviendo a repetirlo, por la posición que ambos tenían contra Rosas, que probablemente que los une como amigos. Esta amistad comienza muy fuerte, se hacen muy amigos, es más, esa amistad los supera a ellos dos y pasa a sus hijos, ¿sí? A Bartolito y a Dominguito, ¿sí? Ambos hijos de los hombres que estamos hoy mencionando, y vuelven juntos a Buenos Aires, como ya hemos mencionado en cada una de sus biografías, a batallar contra Rosas. Una vez que ganan, va a empezar cierta discrepancia entre uno y otro, como ya hemos mencionado, en el hecho de la idea de la defensa de Urquiza, de la forma de gobierno de Urquiza, ¿sí? Mitre lo va a tener más en su defensa, Sarmiento va a ponerse un poco en contra de esa manera de manejarse que tenía Urquiza. Pero todavía esa amistad se mantenía, tanto es así que, como hemos dicho, cuando Mitre llega al gobierno de la Argentina, lo nombra gobernador de Salta. Sarmiento obviamente acepta y sucede el hecho que nombramos antes, esta situación de que se comete ese cruento asesinato, esa cruenta persecución contra el último de los caudillos, Chacho Peñalosa, y desde el gobierno de Mitre no lo ven con buenos ojos, volvemos a repetir, y dicen, bueno, Sarmiento, vamos a mandarte a que hagas un viaje por Estados Unidos como diplomático para que se calmen las aguas acá en Buenos Aires. No te preocupes, volvés enseguida y demás. ¿Qué sucede? Estando en Estados Unidos y ya teniendo una visión más cercana a la política de Estados Unidos y gustándole, decide Sarmiento ser él el que se postule para sucederlo a Mitre, creyendo que Mitre lo iba a apoyar. Mitre no apoya su candidatura, ¿sí? Decide apoyar a uno de sus ministros, y aquí es en donde va a empezar a resquebrajarse casi por completo, ¿sí? Esa relación que tenían estos dos hombres. Se comenta que el día de la Asunción de Sarmiento, que gana obviamente su postulación, Mitre le armó una ceremonia, ¿sí? Y no fue muy agradable esa ceremonia, lo puso bastante incómodo, trató de humillarlo varias veces y demás. Pero bueno, hasta ahí no hubo más que un enfrentamiento entre dos personas que no llegaba a algo más fuerte. Como dijimos, Mitre va a estar en el Senado. ¿Y qué va a pasar? Cuando se tenga que elegir su sucesor, ¿sí? Mitre va a volver a postularse, o sea, el sucesor de Sarmiento estamos hablando, ¿no? Mitre va a volver a postularse como presidente y Sarmiento va a apoyar a Avellaneda como su sucesor, ¿sí? Y acá sí ya vemos una ruptura completa de la relación entre estos dos hombres, que va a terminar derivando en la batalla de la Verde, que ahora a continuación nos vamos a introducir en ese tema de cómo se dio esta batalla que se
se registró en 1874 en el actual 25 de mayo, el actual territorio de 25 de mayo, en una estancia que se llamó La Verde, de allí su nombre. Hacemos un segundo de silencio de radio o silencio de podcast, que vamos a tomar un poco de agüita. Y acá estamos de nuevo. Entonces, como decíamos, vamos a hablar ahora de esta batalla que los va a tener enfrentados a estos dos hombres. No directamente Sarmiento con Mitre, ¿sí? Sarmiento todavía estaba en la presidencia, pero no va a hacer de que capitanee a estos hombres contra Mitre. Ya vamos a ver cómo se sucede la situación. Mitre, ¿sí? Cuando es vencido por Avellaneda en las elecciones de 1874, levanta a sus hombres con la idea de que hubo fraude en esas elecciones y que debían hacer algo ante ese nuevo gobierno que había sido ilegítimamente elegido. ¿Qué sucede? Este levantamiento se iba a dar el día posterior a la asunción de Avellaneda. Como es descubierto, ¿sí?, por el gobierno de Sarmiento, tiene que suceder antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, va a sucederse el día anterior o unos días antes de esta asunción de Avellaneda y va a estar enmarcado dentro del gobierno de Sarmiento. Por eso decíamos que se va a enfrentar con Sarmiento, pero no se va a enfrentar como Sarmiento hombre militar y Mitre hombre militar, sino Sarmiento como hombre de gobierno y Mitre como hombre militar. Bueno, esta batalla, como ya dijimos, va a durar 2 horas, 3, se va a dar muy rápidamente y se va a dar en una estancia que se llama La Verde, como ya dijimos ahí su nombre, ubicada en el actual partido de 25 de mayo, ¿sí? Y hay un dato curioso porque la diferencia numérica, ¿sí?, que había entre los hombres de Mitre y los hombres del general Arias, que era el general que representaba al gobierno de Sarmiento, ¿sí?, en esta batalla, era muy dispar. Mitre contaba con muchísimos más hombres, ¿sí?, que Arias. Una relación de 8.000 a 700, algo así, ¿sí? O sea, una diferencia muy, muy, muy importante. Pero aún así, Arias va a lograr, con pocos hombres, vencerlo a Mitre. Y se va a dar la batalla, va a durar, como ya dijimos, entre 2 y 3 horas, en el descampado que estaba en esta zona de La Verde, de la Quinta de La Verde. ¿Qué sucede? La historia oficial nos va a decir que Mitre, al no pertenecer al gobierno, a la oficialidad, tenía armamentos menos sofisticados, ¿sí?, o más viejos, para hablar de entre casa, como se diría, que Arias, que sí pertenecía a la oficialidad. Hay un programa que está muy bueno, que se llama Memorias. A ver, que busco en mi apunte. Memorias de batalla. Memorias del Frente, gracias. Acá mi productor, operador, ayudante con los materiales, todo, me está apuntando. Memorias del Frente es un programa de arqueología e historia. Es un grupo de hombres y mujeres, arqueólogos, que les gusta hacer sus estudios de arqueología en terrenos donde se han producido batallas históricas. Programa que se dio por Canal Encuentro, muy, muy interesante, con buena data, con una explicación muy intensa de cada una de las batallas y de batallas como esta, que son tan conocidas. Después vamos a ver en algún otro momento una que se dio en Carmen de Patagones, que tampoco es tan conocida. Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar de esta. Y en este programa lo que se ve son dos curiosidades muy importantes, ¿sí? Una
que esta cuestión oficial de que Mitre tenía armamentos menos sofisticados que Arias no es tan así. ¿Qué sucedía? Sarmiento sí había comprado a Estados Unidos unos fusiles Remington, que eran unos fusiles en ese momento de muy buena calidad, estaban recién empezándose a utilizar, que se cargaban por detrás, ¿sí? Y supuestamente la oficialidad lo que decía es que Mitre tenía unos viejos rifles que se cargaban por delante. Entonces, claro, esa diferencia de segundos entre que lleva una carga de armamento desde la parte de atrás y la carga del armamento de la parte de adelante, es lo que la oficialidad dijo que le dio ventaja a Arias y no otra cosa. Pero ¿qué pasa? Como estábamos hablando de este programa, se va a mostrar que dentro de este territorio, ¿sí?, se van a encontrar tanto vainas como balas mismas del calibre de esos Remington más modernos, del lado del que disparaba Mitre, ¿sí? Entonces, todo da a entender de que Mitre también tenía este armamento más nuevo y no armamento simplemente viejo y menos sofisticado. Es decir, que oficialmente se quedó en la historia la idea de que Mitre ganó por una desventaja armamentística, pero en este programa lo que demuestran es que tal desventaja armamentística probablemente no haya existido. Así que bueno, como dijimos, Arias va a ganar, lo va a perseguir hasta Pergamino a Mitre, lo va a apresar en la casa de un amigo y lo va a obligar a dimitir su postura. A partir de este momento, Mitre se va a alejar de la política como representante, pero no así de manifestarse políticamente, ya que lo va a hacer a través de sus diarios. El diario La Nación va a ser uno de ellos y va a morir, como dijimos, acá en Buenos Aires en 1906. Sarmiento se va a mantener también dentro de la cuestión periodística y demás, y va a fallecer en Paraguay, ¿sí?, exiliado en Paraguay. Pareciera, y con esto ya vamos cerrando estas situaciones, esta relación para entrar en la parte final del programa, que igualmente, más allá de que no hubo una reconciliación como las conocemos nosotros, ¿sí?, en estas partes, estos tiempos, se comenta que al final de la vida, sobre todo de la de Don Mitre, que lo sobrevivió un tiempo más, ¿sí? Recordemos que Sarmiento muere en el 88 y Mitre fallece en 1906, o sea, Sarmiento fallece en 1888 y Mitre fallece en 1906. Cuentan también que en sus últimos momentos lo nombraba mucho a Sarmiento, Mitre, y hasta alucinaba tener conversaciones con el sanjuanino. Cosa que evidencia que probablemente habría cierto remordimiento, cierta cuestión de seguir esa amistad ahí dando vueltas. Bueno, hasta acá hemos visto la historia de esta batalla en la Verde, hemos contado algo de Mitre y Sarmiento, de su relación, demás. Recordemos que fueron dos hombres muy importantes en la historia argentina. Y bueno, ahora vamos a tratar de hacer una especie de epílogo del programa para ir ya cerrándolo. Recordemos una cuestión bastante importante, que es que Mitre va a ser quien sea el padre de la historiografía oficial de la Argentina, ¿sí? Va a ser quien escriba y pida que se escriba los diferentes libros sobre los próceres argentinos, San Martín, Belgrano, mismo Sarmiento, ¿sí? Entonces, bueno,
hay ciertas cuestiones dentro de estas situaciones históricas que lo involucran que quizás no estén demasiado claras, como hemos podido ver en esta historia de la batalla de la Ver, o que hasta quizás ni se comenten. No, pero veremos que la relación entre ellos se cimentó en esta posición férrea que ambos tenían contra Rosas. Y quizás esa situación unida a la ambición que cada uno tenía de obtener poder político, es la que también lleva a esa ruptura, ¿no? de la relación y ese cimiento es un cimiento frágil, digamos, el de unirse a otro por oposición a un tercero, porque en cuanto esa oposición desaparece, ya como que ese lazo no tiene cierto sentido. Igual como también uno tiene que pensar, no tenemos que verlo ni a Sarmiento ni a Mitre, a ninguno de los, como seres extraterrenales, seres que no se podían equivocar, ¿sí? Eran dos hombres como somos cualquiera de nosotros, con sus falencias, con sus ambiciones, y esto es lo que llevó a relacionarse y a romper esa relación, esas ambiciones, esas ideas que cada uno, obviamente, por su cuenta tenía. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este podcast. Simplemente nos queda despedirnos hasta un próximo podcast, que será, Dios mediante, en 3 meses. Recordemos que estos podcasts van a aparecer cada 3 meses, la revista va a seguir su tirada mensual. Y bueno, esperamos sus likes, sus comentarios, tanto abajo del video como en el mail que dijimos al principio, que vamos a volver a repetir para aquellos que no hayan podido escribirlo. Lo repetimos despacito para que se puedan escribir. La lupa historia, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Allí nos dejan sus mensajes con ideas para un nuevo podcast, qué les gustó de este, qué podríamos mejorar, qué ideas nuevas le podemos agregar, demás. Todo comentario va a ser bien recibido porque quiero que sepan que la lupa en la historia no solo la hago yo, sino también ustedes con sus ideas, sus aportes. Así que bienvenidos sean los mismos. Si Dios quiere, nos reencontraremos en este audio dentro de 3 meses. Los saludo. Hasta la próxima entrega.